El tablero geopolítico del hemisferio occidental ha sufrido un terremoto de magnitud incalculable. Diosdado Cabello, el otrora hombre de hierro y arquitecto del terror en Venezuela, ha firmado su capitulación definitiva ante Washington. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman que el video de su rendición ya circula en los despachos más restringidos del Pentágono. No estamos ante una simple negociación, es el desmoronamiento total de la estructura criminal que sostuvo al chavismo durante 26 años. Tras la captura quirúrgica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Cabello se encontró en un callejón sin salida, rodeado por la sombra de una traición interna que él mismo ayudó a cultivar. La caída de Maduro dejó un vacío de poder que Cabello intentó llenar con el fuego de sus colectivos armados, pero la realidad tecnológica de los Estados Unidos lo redujo a la irrelevancia en cuestión de horas. Mientras Delcy Rodríguez maniobraba en las sombras de Doha para entregar la cabeza de su jefe a cambio de una transición tutelada, Diosdado fue acorralado en su búnker de máxima seguridad. Se reporta que en sus últimas horas antes de firmar el documento de entrega, el exministro entró en un estado de paranoia absoluta, ejecutando a 3 de sus guardaespaldas más cercanos, tras sospechar que portaban dispositivos de rastreo similares al reloj de $50,000 que delató la ubicación exacta de Maduro. Los datos financieros que acompañan su caída son escalofriantes. Investigaciones federales revelan que Cabello no solo administraba el cártel de los soles, sino que desvió una cifra superior a los $50,000 millones a cuentas cifradas en paraísos fiscales asiáticos y del Medio Oriente, un botín de guerra que ahora Washington utiliza como moneda de cambio para su arresto. En el video filtrado se observa a un Cabello demacrado con el uniforme plagado de medallas vacías que tanto ridiculizó la oposición, temblando mientras estampa su firma en el acta de rendición incondicional. Aquel que gritaba que los gringos nunca saldrían vivos de Caracas, hoy implora por una celda que lo proteja de sus propios sicarios. La capitulación de Cabello marca el fin del brazo ejecutor de la represión. Bajo su mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se convirtió en una maquinaria de tortura sistemática, pero hoy sus propios agentes están vendiendo sus coordenadas por una fracción de las recompensas ofrecidas. La Casa Blanca ha sido tajante. No habrá indultos. El destino de Diosdado es Nueva York, donde compartirá el mismo aire viciado de las celdas de 5 metros cuadrados del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el lugar que él mismo ayudó a llenar de enemigos políticos y que hoy se prepara para recibirlo como el prisionero de guerra número 1. El colapso de Diosdado Cabello no es solo una derrota militar, sino una desintegración total de su psique. Los informes desde el interior de su último refugio en Fuerte Tiuna describen una escena dantesca donde el hombre que alguna vez fue apodado el Ojo de la Revolución perdió por completo el juicio. Al darse cuenta de que los sistemas de defensa antiaérea rusos habían sido anulados por ataques cibernéticos masivos del Comando Sur, Cabello cayó en un estado de psicosis extrema. Testigos presenciales relatan que gritaba de forma maníaca mientras destrozaba con un mazo de hierro los bustos de bronce de Hugo Chávez y lanzaba sus teléfonos cifrados contra las paredes al ver por los monitores que las fuerzas especiales aterrizaban en la azotea. La arrogancia de antaño se desvaneció, dejando ver a un hombre acorralado que, en un arranque de furia, intentó quemar montañas de documentos clasificados y maletas repletas de dólares para evitar que cayeran en manos enemigas. En un intento desesperado por salvar su pellejo, Cabello trató de ejecutar una traición final contra sus propios aliados. Expedientes de inteligencia revelan que ofreció a Washington una lista detallada de 600 cuentas bancarias ocultas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, con saldos que superan los $70,000 millones. Este botín representa el saqueo sistemático de los fondos destinados a la alimentación
y medicinas del pueblo venezolano durante más de 2 décadas. Incluso, en su delirio, entregó las coordenadas exactas de depósitos de armas subterráneos y bases operativas de grupos extremistas extranjeros en suelo nacional, esperando que vender a sus socios internacionales le garantizara una celda de lujo en lugar de una cadena perpetua. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se grabó el video de su rendición definitiva. En las imágenes se observa a un Cabello humillado frente a un grupo de comandos sin insignias que lo obligaron a arrodillarse sobre el suelo sucio de su propia oficina. Ya no quedaba rastro del matón que amenazaba cada semana por televisión. Solo había un hombre quebrado que lloraba amargamente mientras estampaba su firma en los documentos que lo vinculan con el narcotráfico y el lavado de dinero a escala global. Su inestabilidad fue tal que, al ser trasladado al vehículo blindado, intentó autolesionarse golpeando su cabeza contra el metal mientras profería insultos incoherentes contra sus antiguos camaradas. Esta es la caída de un tirano consumido por su propia ambición desmedida. Desde el punto de vista geopolítico, esta capitulación ha provocado un efecto dominó en toda la región. Los grupos irregulares que dependían de su protección ahora huyen en desbandada hacia las fronteras. Los analistas de seguridad internacional sostienen que, al perder al arquitecto del control social en Venezuela, toda la red de inteligencia externa ha quedado ciega y sorda. Washington posee ahora el libro negro de la dictadura, y cada nombre allí escrito enfrentará el mismo destino oscuro. La estructura de poder que parecía eterna se ha desmoronado como un castillo de naipes ante la presión implacable de la justicia internacional. La magnitud del desfalco revelado tras la detención de Diosdado Cabello ha dejado boquiabiertos incluso a los auditores más curtidos del Tesoro estadounidense. No estamos hablando de una fortuna convencional, sino de un imperio criminal que supera los 100.000 millones de dólares, una cifra que triplica las reservas internacionales actuales de muchas naciones europeas. Este capital, extraído de las venas abiertas de la industria petrolera y el arco minero, no estaba simplemente estancado, funcionaba como el motor de una red de desestabilización global. Las investigaciones apuntan a que Cabello financiaba directamente a células insurgentes en 3 continentes, utilizando el oro de sangre venezolano para comprar voluntades políticas y silencios internacionales. En su despacho principal, tras una pared falsa de acero reforzado, los comandos hallaron libros contables escritos a mano que detallan pagos mensuales de millones de dólares a figuras políticas extranjeras, una lista de sobornos que promete desatar una purga diplomática sin precedentes en toda América Latina. El comportamiento de Cabello durante los interrogatorios iniciales ha sido calificado por los analistas como un colapso total de la personalidad. Fuentes internas aseguran que el hombre que solía burlarse de sus oponentes con un mazo de cartón en televisión ahora sufre ataques de pánico tan severos que ha tenido que ser sedado en múltiples ocasiones. En sus momentos de lucidez, alterna entre gritos de auxilio hacia líderes internacionales que ya le han dado la espalda y violentos estallidos de ira donde muerde sus propias manos y golpea los cristales blindados de su celda temporal. Se dice que en una de estas crisis, Cabello comenzó a escribir con su propia sangre en las paredes de la habitación, repitiendo nombres de generales que según él lo vendieron al mejor postor. Esta conducta no es solo el resultado del miedo a la justicia, sino el trauma de verse despojado de un poder que creía divino e incontestable. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la noticia de su rendición ha provocado una reacción en cadena de desobediencia civil dentro de los cuerpos policiales. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, que bajo su mando operaba con una eficiencia aterradora, se ha fracturado en facciones que ahora luchan entre sí por el control de los archivos incriminatorios. La inteligencia estadounidense ha interceptado comunicaciones donde se evidencia que los antiguos subordinados de Cabello están quemando vivas a personas que consideran posibles informantes en un intento desesperado por borrar sus huellas antes de que el nuevo orden tome el control total. La ciudad es un hervidero de rumores y ejecuciones sumarias.
mientras los colectivos armados, al sentirse huérfanos de su líder máximo, han comenzado a saquear las mansiones de la propia cúpula chavista, marcando el inicio de un canibalismo político nunca antes visto en la historia moderna. El impacto económico de su caída ya se siente en los mercados negros de divisas y criptomonedas. La masiva liquidación de activos vinculados a Cabello ha provocado una caída del 40% en el valor de ciertas criptos que él utilizaba para lavar su fortuna. Washington ha iniciado el proceso de congelamiento de más de 1.500 propiedades de lujo en Florida, Madrid y las islas del Caribe, todas registradas a nombre de testaferros que ahora están huyendo hacia países sin tratados de extradición. La caída de Diosdado Cabello no es solo el arresto de un funcionario corrupto, es el desmantelamiento de una corporación criminal que utilizaba un estado entero como escudo. Con cada documento que sale a la luz, la imagen de la revolución bolivariana se hunde más en el fango de la criminalidad pura, dejando claro que el único legado de Cabello será una estela de miseria, sangre y una deuda externa que tardará generaciones en ser pagada. El traslado de Diosdado Cabello hacia la base aérea de San Isidro fue una operación de distracción digna de las más complejas ficciones de espionaje, pero con una realidad brutal. Mientras 5 señuelos motorizados partían en direcciones opuestas para confundir a los francotiradores de los colectivos, el verdadero convoy, compuesto por vehículos tácticos blindados de última generación, avanzaba bajo un silencio de radio absoluto. El espacio aéreo venezolano, otrora soberano, fue literalmente borrado de los radares por aviones de guerra electrónica que orbitaban en el Caribe, dejando a la aviación bolivariana ciega y sorda. Dentro del avión de transporte militar que lo llevaría fuera de su dominio, Cabello sufrió un nuevo brote de furia psicótica. Fuentes que presenciaron el embarque afirman que el ex vicepresidente intentó agredir a los oficiales de custodia, gritando que él era el dueño de la vida y la muerte en Venezuela, para luego romper en un llanto incontrolable al ver cómo las luces de Caracas se desvanecían bajo sus pies. La magnitud de la inteligencia obtenida en sus dispositivos personales es devastadora para el eje del mal global. Los peritos informáticos del Pentágono han logrado desbloquear servidores privados donde Cabello almacenaba videos de sesiones de tortura grabadas en los sótanos de La Tumba, el infame centro de detención del SEBIN. Estas grabaciones, que suman miles de horas, no solo incriminan a Diosdado como autor intelectual de crímenes de lesa humanidad, sino que muestran a altos mandos militares participando activamente en los abusos. Se estima que más de 300 generales y coroneles están ahora mismo en una lista de objetivos de alto valor para ser capturados en las próximas 72 horas. La orden desde la Casa Blanca es clara. Nadie que haya manchado sus manos con la sangre de inocentes podrá buscar refugio en la transición política que se avecina. En el ámbito internacional, la capitulación de Cabello ha provocado una parálisis total en Moscú y Teherán. Rusia, que veía en Cabello a su principal garante para la explotación de los recursos minerales en el estado Bolívar, ha comenzado a retirar a su personal técnico y militar de forma apresurada, temiendo que la información entregada por Diosdado comprometa sus operaciones de inteligencia en toda la región. Expertos en geopolítica aseguran que Cabello reveló los protocolos de comunicación secreta entre el régimen y las flotas de barcos fantasma que transportaban petróleo sancionado, un golpe de gracia que ha cortado el flujo de efectivo hacia los grupos terroristas que se beneficiaban de esta triangulación. La caída del número 2 ha resultado ser, irónicamente, el golpe más letal contra la red de financiamiento del autoritarismo mundial en la última década. Mientras el avión cruzaba aguas internacionales, se produjo un incidente que casi termina en tragedia. Cabello, en un descuido de sus captores, intentó estrangularse con las propias esposas que lo sujetaban, forcejeando con tal violencia que fue necesario inyectarle
una dosis masiva de tranquilizantes para evitar que muriera antes de enfrentar a la justicia. Este acto de desesperación final subraya el pánico absoluto que siente ante la idea de ser exhibido en una corte de Nueva York, despojado de sus armas, sus escoltas y su falso sentido de invulnerabilidad. El hombre que una vez dijo que la revolución sería eterna, hoy es solo una carga biológica sedada, volando hacia un destino donde su nombre no será más que un número de expediente en una oficina de correos federal. La llegada del avión militar al suelo estadounidense no fue recibida con alfombras rojas, sino con un despliegue de fuerza que subrayó la magnitud del criminal capturado. Diosdado Cabello, todavía bajo los efectos de los sedantes, pero con destellos de una lucidez aterradora, fue bajado de la aeronave encadenado de pies y manos, vistiendo un overol naranja que simboliza el fin de su era de impunidad. Se informa que al pisar la losa de la pista, Cabello intentó escupir a los agentes federales mientras profería amenazas en un tono quebrado, asegurando que sus aliados en el mundo árabe y Rusia borrarían a Washington del mapa. Sin embargo, su retórica de odio fue silenciada de inmediato cuando fue introducido en un helicóptero de transporte táctico con destino directo a una prisión de máxima seguridad subterránea, cuya ubicación exacta es el secreto mejor guardado de la inteligencia nacional. Documentos recientemente desclasificados revelan que la red de corrupción de Cabello había penetrado los sistemas financieros de más de 40 países. Los analistas del Departamento de Justicia han identificado que el ex número 2 del chavismo operaba una flota de aviones privados que transportaba lingotes de oro sólido extraídos ilegalmente del Amazonas directamente hacia refinerías clandestinas en Turquía y el sudeste asiático. El valor de este tráfico de recursos naturales se estima en más de 150.000 millones de dólares a lo largo de la última década. Esta fortuna no solo servía para su enriquecimiento personal, sino que era el combustible para una maquinaria de propaganda que compraba periodistas y medios de comunicación en todo el continente para lavar la cara de la dictadura. Con la caída de Cabello, se ha cortado el flujo de oxígeno financiero que mantenía con vida a las plataformas de desinformación que hoy súbitamente han quedado en silencio. Dentro del centro de detención, el comportamiento de Cabello ha escalado hacia una paranoia sin retorno. Los guardias reportan que pasa las noches gritando los nombres de sus antiguos compañeros de armas, acusándolos de ser agentes de la Agencia Central de Inteligencia y exigiendo que se le permita hablar con el presidente de los Estados Unidos para entregar lo que él llama la bomba atómica de la información. Se dice que ha ofrecido revelar la ubicación de ojivas nucleares tácticas que, según su delirio, fueron escondidas en túneles debajo de la selva venezolana con ayuda de ingenieros extranjeros. Aunque los expertos militares dudan de la existencia de tales armas, la desesperación con la que Cabello intenta negociar su supervivencia indica que posee secretos que podrían hacer colapsar gobiernos enteros en varios continentes. En Venezuela, el efecto de su captura ha sido la desintegración total de la cadena de mando. Sin el mazo de Diosdado para golpear la disidencia interna, los generales que antes se juraban lealtad eterna ahora están enviando emisarios a las embajadas occidentales para negociar su propia rendición. La economía de guerra que él administraba ha colapsado y los colectivos armados privados de su financiamiento mensual de millones de dólares en efectivo han comenzado a enfrentarse entre sí por el control de los últimos depósitos de combustible. La caída de Cabello no ha dejado un vacío de poder, sino un cráter de caos, donde el miedo ha cambiado de bando. Aquellos que antes torturaban bajo sus órdenes hoy se esconden en alcantarillas, sabiendo que su líder ya no está para protegerlos, sino para entregarlos como moneda de cambio en su desesperado intento por evitar la silla eléctrica. El acto final de la tragedia de Diosdado Cabello se desarrolla ahora
en las entrañas del sistema judicial más implacable del planeta. Tras semanas de aislamiento absoluto, el otrora todopoderoso capitán ha comenzado a desmoronarse físicamente, perdiendo más de 20 kilos y mostrando signos de un deterioro cognitivo acelerado. Informes médicos filtrados sugieren que Cabello sufre alucinaciones constantes en las que ve a las miles de víctimas de su represión rodeando su cama de metal. En un último y desesperado intento por evitar la inyección letal o una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Diosdado ha entregado lo que los analistas llaman la caja negra del narcoestado. Se trata de un disco duro encriptado que contiene grabaciones de reuniones secretas donde se pactaron envíos de toneladas de cocaína con carteles mexicanos y grupos insurgentes colombianos, todo bajo el amparo de la bandera venezolana. La traición de Cabello ha sido total. Para salvarse, ha proporcionado los nombres de testaferros que operan en el sistema bancario de Florida y Nueva York, permitiendo al gobierno estadounidense confiscar de un solo golpe más de 80,000 millones de dólares adicionales. Esta cifra astronómica, sumada a lo recuperado anteriormente, constituye el mayor decomiso de activos criminales en la historia de la humanidad. Washington ya ha anunciado que estos fondos no serán devueltos a ninguna entidad política actual, sino que se colocarán en un fideicomiso internacional para la reconstrucción total de Venezuela una vez que el último vestigio del régimen sea erradicado. La magnitud de su confesión es tan vasta que ha provocado la caída de 3 gobiernos extranjeros que recibían financiamiento ilegal de sus manos, desatando una crisis diplomática global que apenas comienza a vislumbrarse. En su última comparecencia ante el juez, antes de ser enviado a su celda definitiva, se produjo un momento de tensión cinematográfica. Cabello, con la mirada perdida y la voz temblorosa, intentó balbucear unas palabras de arrepentimiento que fueron recibidas con un silencio gélido por parte de los familiares de las víctimas presentes en la sala. El hombre que una vez ordenó disparar contra manifestantes desarmados, ahora no podía sostener la mirada de una madre que perdió a su hijo en las protestas de Caracas. Su caída representa no solo el fin de un individuo, sino el colapso de una ideología que utilizó el hambre y el miedo como herramientas de control. La historia lo recordará no como un revolucionario, sino como el mayor traidor de su propio pueblo, alguien que vendió la soberanía de su nación por un puñado de oro y que terminó sus días solo, despreciado por sus aliados y encarcelado por sus enemigos. Con la capitulación de Diosdado Cabello, el último pilar de la estructura criminal en Venezuela ha sido demolido. El video de su rendición, donde se le ve suplicando por su vida mientras entrega los secretos de sus camaradas, quedará como el testimonio final de la cobardía de un tirano. Mientras el mundo observa cómo se cierra este capítulo oscuro, la justicia internacional envía un mensaje contundente a todos los dictadores que aún creen ser intocables. No importa cuán alto sea el muro o cuán grande sea el ejército, el brazo de la ley es largo y la memoria de la libertad es eterna. Diosdado Cabello, el hombre que soñó con ser el dueño de un país, ahora es solo un número de serie en la vasta red carcelaria estadounidense, un final miserable para quien causó un dolor infinito. La era del terror ha terminado y una nueva luz, aunque tenue, comienza a brillar sobre el horizonte de una nación que finalmente respira sin el yugo de su opresor.